Ahora tenemos la bendición de compartir con ustedes la palabra del Señor. Esta mañana y vamos a hacer ediciones clases. Oramos al Señor Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por el tiempo que nos permite para disponernos a aprender a los de tu palabra. Te damos gracias por tu fidelidad y por permitirnos este tiempo para ser edificados con tu palabra. Amén. Bien, hermanos, parte de lo que cantamos hablaba del Señor, ¿cierto? Que era la adoración. Y ese es uno de los aspectos que tristemente de manera personal más se descuida la vida del creyente. Porque pues el domingo o cuando hay reuniones de culto, pues todos, ¿no?, la mayoría participan, pero ya en su vida personal la adoración a Dios se hace pues de pronto opcional, si alcanza el tiempo, si queda lugar. Pero la palabra de Dios, la Biblia, encontramos varios personajes que nos brindan un ejemplo muy bueno, muy llamativo, de cómo su vida, la adoración a Dios, era algo importante, algo fundamental, y lo practicaban, y tanto que pasó a la siguiente generación. Y vamos a mirar a través de dos ejemplos de cómo estos hombres son ejemplos para nosotros como creyentes, aprender que la adoración a Dios se hace de manera personal. O sea, si yo no adoro a Dios, otro no lo puede hacer por mí. Eso es personal entre Dios y yo. Y eso lo aprendemos de dos personajes bastante importantes y llamativos en la palabra de Dios, y son Abraham y Jacob. Vamos a mirar algunos pasajes que nos hablan de cómo estos hombres nos enseñan que el creyente asume la adoración a Dios de manera personal. O sea, ellos iban con ese propósito de adorar a Dios. Y vamos a ver en primer lugar a Abraham, que él asume que adorar a Dios se hace en cualquier lugar donde esté. Vamos a leer varios versículos. Génesis 12, versículo 7, dice de la siguiente manera: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dice el versículo 8: Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y en el capítulo 13, versículo 4, dice: Cuando él regresa de Egipto, al lugar del altar que había hecho el día antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y el último versículo, en ese capítulo 13 de Génesis, dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que es Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, ¿qué podemos observar en Abraham? ¿Qué era lo primero que él hacía cuando llegaba a un lugar? Edificar un altar. En esa época pues, no había templo, una capilla, una sinagoga, un lugar de reunión, sino que pues eran nómadas, no tenían morada fija. Pero algo muy llamativo en la vida de Abraham
era que donde llegaba, lo primero que hacía era un altar. ¿Para qué lo hacía? Adorar a Dios, por supuesto. Entonces dice que en Siquem él hizo un altar. O sea, el primer lugar donde llegó después de que le digo, vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, ese primer lugar donde vivió, lo primero que hizo fue un altar. Y el altar implicaba adoración, iba a sacrificar de sus ovejas. Y eso lo vemos en Abraham. O sea, en cualquier lugar donde él estaba, el altar era importante para él. Porque eso es personal. El versículo 8 dice que él pasó a otro lugar y plantó sus dientes teniendo al occidente y hay al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. O sea, entre Betel y hay otro lugar, lo primero que hace Abraham es un altar. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué es lo primero que usted hace cuando llega a un lugar? Bueno, a veces pensamos que tenemos vacaciones. O sea, mientras estamos en nuestro ajetreo y llegamos a otro lugar y ahora pues ya la Biblia en el celular ya casi ni llevarla en físico, ¿cierto? Libre, sino que de manera digital se tiene. Pero, ¿qué buen ejercicio es donde lleguemos? Establecer nuestro tiempo de adoración a Dios de manera personal, porque yo no lo puedo hacer por otro, otro no lo puede hacer por mí. O sea, Abraham lo tenía bien definido. Él llegaba y edificaba el altar para adorar al Señor. Llegaba a otro lugar y bueno, hay que hacer el altar porque él, donde estaba, quería adorar al Señor. De igual manera, nosotros, hermanos, en cualquier lugar donde estemos, lo primero que debemos hacer es adorar al Señor. Nuestra casa o otro lugar, incluso un sitio de trabajo. Lo primero que usted debe hacer es adorar al Señor, porque eso es importante en su vida. Cuando regresó de Egipto, pues volvió al lugar donde estaba antes, en Betel, y ahí, como ya había estado, pues no edificó uno nuevo, pero dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. O sea, Betel tenía su lugar de adorar al Señor. Más adelante, en el capítulo 13, este capítulo pues habla de que Abraham tuvo dificultades con su sobrino Lot, porque dice que tenía muchas posesiones, y Abraham le dice, bueno, somos familia, no vamos a pelear, escoja. Y como dicen popularmente, a Lot se le abrieron las agallas. Se le quería echar ventaja y buscó la mejor tierra, el mejor lugar que había, y lo cogió para él. Y dejó al tío, pues, lo peorcito. Pero ¿qué es llamativo? Después que Lot se separa de su tío, que fue una desgracia para él, después de tener una buena influencia y se apartó, Dios le dice a Abraham, bueno, levántate, ve por la tierra, a tu lado de ella, su ancho, porque toda la tierra que es a ti y a tu descendencia. O sea, Lot perdió más que Abraham, pero tan pronto Dios le dice eso,
Dice que él removió su tienda y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón. Y pues como era un nuevo lugar, Abraham edifica, construye un altar. ¿Qué iba a hacer? Adorar a Dios de manera personal. Entonces, mi hermano, cualquier lugar donde usted se encuentre, usted debe adorar al Señor, porque ese es el propósito de nuestra vida, adorar al Señor. Pero vamos a Génesis 22 y vamos a aprender aquí en este capítulo, hablando también de Abraham, ejemplo de que asume el creyente la adoración a Dios de manera personal. Lo vemos aquí también en este capítulo 22 de Génesis. En el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Es lo que refleja en Abraham disposición. A veces, como pastores, porque, bueno, ¿quién quiere participar? Viene con la iglesia y la mayoría es mirando a ver quién asume, quién quiere asumir el reto de servir al Señor, de adorar al Señor, de servir a algún ministerio. Y la mayoría, pues, quiere saber quién dice yo. Pero vemos aquí en Abraham disposición. Él dijo, heme aquí. Pero mire el ambiente. Dios estaba probando a Abraham. Dios probó a Abraham. Y Abraham le dijo, heme aquí. Otro personaje recuerda que se veía, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí. Envíame a mí. Eso es disposición. A la hora de hablar al Señor necesita disposición. O sea, Dios quiere que lo adoremos con ganas. Recuerda ya cuando el Señor habla con la mujer samaritana, le dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o sea, con ganas. Abraham tenía disposición para adorar al Señor. Dice el versículo 2, y dijo, Dios está hablando a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero mire que dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, y empardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué vemos aquí en Abraham? Antes de obediencia, vemos sujeción. Él se sometió a lo que Dios le dijo. Versículo 2. Toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí, en el holocausto. O sea, para adorar al Señor, hermanos, debemos someternos a su palabra. No podemos adorar al Señor como a nosotros nos parece. Recuerda que le pasó a dos hijos de Aarón que quisieron adorar a Dios como a ellos les parecía. ¿Qué le pasó? Murieron, Dios los mató. Es distinto, Dios los mató.
O sea, Dios le dijo a Abraham, es Isaac. Él no podía tomar un siervo, no podía buscar recoger a Ismael, y bueno, pues le dijo a Ismael, era Isaac, a quien ama. O sea, Dios fue bien específico con Abraham de cómo él debía adorar al Señor, lo que debía ser ofrecer allí en el holocausto, donde Dios le dijo que era. O sea, no donde Abraham le pareciera, sino donde Dios le analizara. Y me llama la atención, la Biblia no menciona cuando Dios le dijo a Abraham cuál era el monte, pero Abraham, siguiendo la dirección del Señor, pues fue a este lugar. Del el versículo 3, vemos aquí la palabra que dijeron diligencia. Se levantó muy de mañana. O sea, para las cosas de Dios, muchas veces nos da pereza. Yo no sé si pasa lo mismo en lo frío que en lo caliente. Si amanece lloviendo, como que el agua derrite a los creyentes y les impide venir al culto porque no está lloviendo. Y acá ya, bueno, por el frío, allá en la calor, pues porque hace frío, no da risa, pero pasa porque queremos para Dios si alcanza, si se puede. Pero Abraham dice que se levantó muy de mañana. O sea, Abraham estaba con diligencia para adorar al Señor. Dice que alistó el asno, alistó Dios dos siervos y alistó a su hijo. La leña, todo lo que necesitaban para el holocausto, para adorar al Señor, al lugar que Dios le dijo. Y dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Estaba listo para adorar al Señor. Así mismo nosotros, hermanos, podemos tener diligencia. Lo que requiere diligencia es no perezoso. Y la adoración al Señor pues, requiere diligencia. A veces pues tendremos que dormir para adorar al Señor. Ir a un lugar pues, que no sea cómodo para adorar al Señor. Soportar el frío, soportar la calor, bueno, qué sé yo. Pero necesitamos diligencia para adorar al Señor. De esta manera podemos seguir este ejemplo de Abraham. Versículo 5 y versículo 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. ¿Qué iba a hacer Abraham? No, adoraré. Iba a adorar al Señor. Él no iba a hacer otra cosa. Iba a adorar a Dios. ¿Qué me llama la atención de estos dos versículos? Dice que Abraham le dijo a los siervos, espérense aquí. ¿Por qué le dijo, espérense aquí? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues bueno, la pega vemos en el versículo adoremos y volveremos a vosotros. Pero ¿por qué le dice a los siervos, espérense aquí?
era personal. Pero fíjense a los siervos, cuando vieron que Abraham iba a, iban a ser los siervos, aunque fueran siervos, iban a ser algo, ¿cierto? O sea, Abraham no quería interrupción. Para adorar al Señor, debemos hacerlo sin interrupción. Hoy en día, bueno, es difícil no tener interrupciones, está el internet, el celular, eh, muchas cosas que se vuelven una interrupción. O sea, Abraham quería tener el tiempo, el ambiente para adorar al Señor, que nadie se metiera. Y así es, hermano, cuando usted y yo vamos a adorar al Señor, debemos tener ese mismo criterio, que nadie nos interrumpe. Es más, si usted está haciendo su devocional, está leyendo su Biblia, está orando, y si usted le pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué responde usted? Decimos nada. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Cierto? Nada. Pues si nosotros la respuesta evangélica decimos, vamos a adorar al Señor. Pero cuando nos preguntan, ¿qué estoy haciendo? Decimos nada. Si usted está orando, ¿qué está haciendo? Nada. Tenemos esa mentalidad. Pero vemos que Abraham no quería interrupciones. Espérense aquí, yo y el muchacho iremos. O sea, él iba por delante. Aquí mal dicho el español, el burro por delante. Bueno, así es. Usted debe ir por delante. Los que somos padres, debemos ir por delante. Los que somos esposos, por delante de nuestra esposa. Ahora digo yo y el muchacho. No el muchacho y yo. Abraham era el que tenía la iniciativa de adorar al Señor. Iba a involucrar a sus muchachos. Adoremos y volveremos a vosotros. Esta era la fe. Lo vemos en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, viene aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí sí vemos la fe de Abraham. Pero Dios le dijo, padre, ahora en ese lugar, con su hijo. Y el hijo le dice, bueno, ¿por qué vamos a adorar al Señor? Dios se proveerá. Porque era una acción que Dios había establecido. Si usted lee el primer versículo, Dios probó a Abraham, ¿cierto? Entonces era un problema de Dios. Y era lo que Dios había dicho. Y por supuesto, hermanos, necesitamos obediencia, como Abraham dice, cuando llegué al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ven aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, tal como le había dicho su hijo, Dios se le proveerá de cordero. Y en que a sus espaldas un carnero clavado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en el cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por supuesto, para adorar al Señor, hermanos, se necesita obediencia. Él tomó la iniciativa. Él llevó a su hijo para adorar al Señor. Pero vemos que Abraham estaba listo para obedecer a Dios, lo que él le había dicho. Y Dios mismo dice, por tanto, no me rehusaste tu hijo. Porque decir que cuando adoramos al Señor, obedeciendo su palabra, vamos a recibir bendición de parte de Dios. Por eso, hermanos, es importante que subamos la adoración a Dios de manera personal, así como Abraham lo hizo. Él adoró a Dios tomando la iniciativa él mismo. Él se levantó muy de mañana. Él dijo a sus siervos que esperen aquí. Adoraremos y volveremos a vosotros. Y así ocurrió. Abraham volvió a sus siervos con el muchacho después de haber adorado al Señor. Y eso es muy especial, la obediencia. Por eso, hermanos, siempre se motivan a los creyentes a buscar la palabra del Señor para obedecer la misma. Porque ¿cómo vamos a obedecer a Dios sin conocer su palabra? Necesitamos para poder obedecer al Señor. Y otro ejemplo que vamos a considerar que nos motiva y enseña también que sumemos la adoración de Dios de manera personal como creyentes, lo encontramos en Jacob, aquí en el mismo libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 7. Génesis 35, versículo 1, versículo 7. ¿Por qué les decía que la adoración a Dios pasó a la siguiente generación y así? Porque Abraham, ¿quién le enseñó? Isaac, ¿sí? O sea, Isaac veía a su papá que iba al altar. Que si yo le decía que construyera un altar, él lo hacía. Isaac continuó esa misma práctica, ese mismo ejercicio, y Jacob, bien, dice la palabra así, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y es allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad de aquello que hay entre vosotros y limpiados, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allá estar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían el poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto al Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él mora, está. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Para asumir la adoración de Dios de manera personal, de este ejemplo de Jacob, aquí en este capítulo aprendemos estos versículos que debemos asumir, adorar a Dios con determinación. Para adorar al Señor hay que tomar decisiones.
determinada a hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Versículo, levántate, Dios le dice a Jacob, y súbete y quédate allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huiste de tu hermano Esaú. La primera determinación que hace Jacob es hacer de su casa la casa de Dios. Esto quiere decir la palabra Betel, casa de Dios. ¿Su casa de quién es? Bueno, eso es bonito decirlo así cuando nos da misión. De mi casa, la casa de Dios. ¿Eso qué implicaciones tiene en su vida como creyente? ¿Qué música escucha? Música que refleja que su casa es casa de Dios, que su celular es de Dios, que su computador, su televisor es de Dios. ¿Qué programa ve? O sea, qué difícil es ver ahora un programa. Se meten basura por doquier. Y uno piensa, no, a mí no me pasa nada. Bien. Es como si de lunes a sábado aquí pusiéramos una catita. ¿Qué les parece? Y el domingo, tempranito, limpiamos, recogemos y se vuelve una capilla. ¿Qué les parece? Bueno, nosotros dice la palabra que somos la casa de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, o sea, no podemos coger nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cuerpo para algo distinto que es adorar a Dios. No tenemos tiempo libre para hacer algo distinto, adorar a Dios. Y esa es la primera determinación que tomó Jacob. Casa de Dios. La casa de él iba a ser la casa de Dios. Usted también tome esa determinación de hacer de su casa la casa de Dios. Que usted, de manera personal, con todo lo que tiene, Dios le ha permitido administrar, es para adorar a Dios. Si tiene esposa, bueno, es para adorar a Dios. Si tiene hijos, son para adorar a Dios. Si tiene un vehículo, es para adorar a Dios. Todo para adorar al Señor. Así como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Dios. O sea, iba a ir por delante y la casa detrás. La siguiente determinación que tomó Jacob fue la de abandonar los dioses falsos o los dioses ajenos. Jacob dice a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Dice el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Cuáles son los dioses falsos que tenemos? Uno asume que como evangélico no tiene ídolo, ¿cierto? Porque sencillamente uno no tiene una imagen de una virgen, de un San Pedro, de un San Juan, de una Judas, lo que sea. Pero, ¿cuáles son los dioses falsos de los evangélicos? Bueno, tenemos el celular, tenemos el trabajo, o sea, no puedo ir a culto porque el trabajo. Y no, que llegó la familia, ¿sabe qué eso es? El domingo. Pero eso es lo que uno debe hacer, pero no, es que es la única vez que vienen y uno sacrifica
el México, o bueno, hay un partido de fútbol, juega Colombia, la competencia. O sea, cada cosa a la que nosotros le invertimos más tiempo que a Dios, eso es un Dios más. Y Jacob dice, quitar los dioses ajenos. Y dice que se los entregaron y por allá los escondió. Hay que quitar dioses ajenos. Que Dios sea lo más importante de nuestra vida. La determinación de santificarse, dice el versículo 2, y limpiados. El Señor no es con mancha nuestra vida, nuestro cuerpo. Pero que tenemos, no, hay que confesarnos delante del Señor y dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para limpiar nuestros pecados. Necesitamos esa limpieza para adorar al Señor. Dice, mudar vuestros vestidos. Estar bien dispuesto, listo para adorar al Señor. La determinación de involucrar a su familia. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel. Muchos padres esperan a que los hijos le den ganas. No. Jacob dijo, levantémonos y subamos. A ver, su familia la llevó a adorar al Señor. ¿Quién es el responsable? Él dice, y haré ya estar al Dios que me respondió en el día de la angustia y que ha estado conmigo todo este camino. O sea, él la tenía listo. Él va por delante y la familia detrás. No empiezan a ver. O sea, Josué le dijo a los israelitas, cojan, yo en mi casa serviremos a Jehová. Así lo dice Jacob. Subamos, y levantemos y subamos. Entonces, no dice haremos, sino haré. O sea, él era responsable de su casa. Pero él le involucró en eso. Le entregó a Dios y los escondió. Dice, salieron y el cargo de Dios estuvo, sobre todo no lo persiguieron. Pero también tuvo la determinación de hacer culto a Dios. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que está en Betel, y todo lo que con él estaba, y edificó ahí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando hubiera de su hermano. Así que vemos que él se edificó un altar a Dios. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? Dios, la casa de Dios. O sea, su familia, él y su familia iban a adorar al Señor, al Dios que les respondió. Ellos pensaban que Dios estaba en un lugar determinado y si iban para otro, ya Dios no iba a poder actuar allá. Por eso, cuando él va huyendo de Saúl, él se asusta cuando ve un lugar y dice: "Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios". Por eso lo llamó Betel. ¿Recuerda a Jonás? ¿Qué quería hacer Jonás? Huir. Él pensó que podía huir de la presencia de Jehová. Atarsis. O sea, ellos pensaban que Dios solamente tenía poder en Israel. Si se iban a otro lugar, como que perdían ese poder. No. Jacob se dio cuenta que donde él estaba, Dios iba con él. Pero querían hacer culto al Señor. Edificó allí un altar al Señor. La casa de Dios. Entonces, qué importante, hermanos, que usted haga de su casa, su familia, a lo que le pertenece al Señor y darle culto a Dios. Y no le dé pena, no le dé vergüenza, sino que, por el contrario, haga todo el esfuerzo para
adorar al Señor. Por eso, mis hermanos, recordar que la tarea es adorar a Dios y llevar su casa, su familia, a hacerlo. Es una tarea. Si usted lo hace, puede que la familia vaya siguiendo. Y si usted da un buen ejemplo, pues no es una excusa para su familia. Entonces, mis hermanos, motivarles a asumir ese reto de adorar al Señor de manera personal. Padre, te damos gracias por tu misericordia, tu fidelidad, por darnos estos dos ejemplos de estos hombres que hicieron de la adoración a ti algo personal en tus vidas, pero que al mismo tiempo involucrarlo a su familia en este propósito. Ayúdanos a hacerlo en nuestra vida cotidiana, que siempre podamos adorar, que ese sea nuestra meta en la vida más grande, Señor amado, y tengamos la disposición, la actitud, Señor amado, adecuada para hacerlo conforme tu palabra. Te damos gracias. Amén.